a charlar con ella, va a estar en la unidad básica a las 20 horas, así que ahí invitamos a todos los simpatizantes, afiliados, toda aquella gente de la comunidad que quiera asistir a charlar y a escuchar a la candidata a diputada. Ella también va a hacer otras actividades, va a estar en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Facultad de Veterinaria. Ella es docente de la Universidad de Río Negro, aparte es docente en el Instituto Balseiro. En realidad su especialidad es física, ella es licenciada en física y es interesante lo que se puede charlar con ella, sobre todo en el aspecto de la ciencia y la tecnología. También ella estuvo como presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la SNA hace algunos años, así que tiene una trayectoria importante. Además tiene un doctorado, ha recibido varios premios relacionados con su investigación. Con las diferentes investigaciones que ha estado realizando en su trayectoria. Así que después de la universidad va a estar un ratito en la escuela técnica, allí va a hablar sobre la ciencia y la tecnología y su importancia en el desarrollo del país. Y después a las 8, más o menos a las 20:30, entre 20 y 20:30, va a estar en la unidad básica, allí va a charlar con todos aquellos que quieran acercarse. Y después una tradicional choripariada para los compañeros. Va a tener una agenda apretadita. Va a tener una agenda bien apretadita, bien rápida, porque ella ya todavía no tiene la licencia, así que tiene que estar dando clase el día siguiente en la universidad, así que ya a partir de la semana que viene va a empezar ya con la campaña por toda la provincia. Bien, escucha, yo sé que toco tu corazón, pero ¿las escuelas técnicas el camino? La escuela técnica sería el camino, digamos, si tendríamos un país industrial. Es decir, cuando los gobiernos tienden porque si no, no tienen sentido las escuelas técnicas. Es decir, es una educación como todas, pero los técnicos que se reciben no tendrían lugares para poder trabajar, no tendrían fuentes de trabajo para poder desarrollar lo que aprenden en la escuela si no tenemos un país industrial. Justamente fueron creadas cuando se pensaba en un país donde la industria era floreciente, donde empezaba a crecer y donde se pensaba en un país que, aparte de nuestras exportaciones normales y habituales del campo y todo lo que tiene que ver con el agro, también tendríamos un país industrial. Yo creo que este es un gobierno que tiende a destruir la industria. El otro día conversábamos unos mensajes, tiende a destruir la industria. De hecho, cuando uno tiene un dólar barato, cuando se abren indiscriminadamente las importaciones, lo único que se hace es destruir la industria nacional. O sea, se destruye el trabajo argentino. Y en ese contexto, las escuelas técnicas tienen muy poco que hacer, lamentablemente, ¿no? Porque hay una estructura. Vos fíjate que las escuelas técnicas tienen una historia que viene desde los años 50 aproximadamente. Las escuelas fueron creciendo hasta la creación del CONET, que fue en el 58. Ahí se crea el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica, y empiezan a estar las escuelas tal cual están hoy en día, más o menos parecido a la estructura de hoy en día, aunque hoy son provinciales, pero de todas maneras la estructura es más o menos parecida. Y de aquel momento que se pensaba justamente en un país en desarrollo, en un país industrial, en un país que su industria va a crecer, hasta hoy fueron siempre decreciendo, salvo pequeños periodos. Creo que el mejor periodo que tuvieron últimamente en las escuelas técnicas fue cuando fue Filmus ministro de Educación. Allí Filmus creó, otra vez creó la posibilidad de financiamiento de las escuelas técnicas, porque el gran problema que tienen las escuelas es su financiamiento. Son escuelas caras, escuelas que es difícil de mantener. Y tuvo un financiamiento que era, ahora no recuerdo el porcentaje, pero era un pequeño porcentaje del presupuesto nacional. Antes las escuelas técnicas se financiaban con un impuesto a la industria. Ese impuesto lo sacó primero gran parte de Martínez de Hoz, después terminó de sacarse cuando la primera época de Alfonsín, y prácticamente quedaron sin financiamiento. Nuestra escuela, yo trabajo desde el año 81 allí, trabajé desde el 81 hasta el 2015. Mira. Y en esa época no tenían financiamiento. Vos fíjate que las escuelas, solamente las escuelas de Río Negro, de Neuquén, todo el sur argentino, eran financiadas a veces por sus propias cooperadoras. Claro. No tenían ningún tipo de financiamiento. Así siguieron.
prácticamente desaparecieron en todo el país con la ley federal de Menem. La ley federal de Menem hace desaparecer las escuelas, no existía, la escuela técnica no estaba considerada ¡Qué locura! La ley federal. Solamente Río Negro, Neuquén y Capital Federal fueron los 3 distritos que mantuvieron la estructura de las escuelas técnicas. Las mantuvieron nada más porque no estaban financiadas, era un desastre, no recibían equipamiento, no recibían nada. Y recién Filmus, bueno, con se llama Ley Filmus, implementó este porcentaje del presupuesto para que se puedan financiar, y allí vino un periodo que tuvimos de 7, 8 años, donde las escuelas recibieron equipamiento en los talleres, en los laboratorios, en las bibliotecas, y donde fundamentalmente se capacitó a los docentes. Hubo una capacitación como hacía años que se venía pidiendo, fue tradicional ese pedido de las escuelas técnicas. Me imagino cuando apareció que la querían transformar a SRN y todo esto. No, eso ni hablar, eso fue una defensa lucha permanente, sí, pero aquella capacitación fue muy buena. Se recibieron de profesores, la mayoría de los maestros de taller y profesores que estaban, y ingenieros, bueno, y técnicos que estaban dando clase. 2 años y medio era la carrera, con su formación de base, ¿no? Y de acuerdo a su formación de base se recibían de profesores de diferentes materias técnicas. Y eso fue, digamos, un impulso muy grande. Y fundamentalmente el equipamiento, porque las escuelas no venían sin equiparse desde los años 80, aproximadamente 70 y pico. Te imaginás, con el avance violento de la tecnología, prácticamente estaban sin ningún tipo de tecnología más o menos acorde a la época, ¿no? Siempre un poquito atrás, pero en aquel momento se pudieron equipar. Nosotros tenemos un laboratorio, fíjate, que se equipó en aquel momento, que es casi de los mejores de la provincia. Bueno, y podríamos seguir avanzando. Sí. Escuchá, acá te dicen que Carlitos, qué grande Carlitos, que vuelva al club, los fideazos que nos comíamos. Bueno, no, ya a esta altura no. No, de verdad te mandé el beso. ¿Cómo se llama? Bueno, nada. Bueno, entonces te reitero, bueno, ahí te dejo el comunicado de prensa, pero hoy a las 20 entonces va a estar en unidad básica. Bueno, después si quieren acompañar a los diferentes lugares, ningún problema, estamos ahí. Después nos vamos a ir coordinando, Carlitos, y bueno, y nada, y alguna charla para poder charlar un poquito más largo en los próximos días, ¿te parece? Listo, a disposición. La semana que viene, si querés, nos damos una vuelta y charlamos un poquito sobre diferentes temas, y ahora que, bueno, hay varios para charlar. Y sí, ponernos un poco al día con todos, debatirlos y eso. Claro. Gracias por venir, Carlitos. Listo, gracias a vos y hasta cualquier momento. Carlitos Otovali pasaba y charlaba con nosotros.